Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bararduk grita en pleno set y el Sinsangu se va entre lágrimas. Una pelea inesperada rompe el silencio y desata un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo. Todo comenzó durante la grabación de una de las escenas más esperadas de la serie en la que ambos comparten protagonismo. El ambiente en el set era tenso desde primeras horas de la mañana. Según miembros del equipo técnico, Bararduk había llegado visiblemente molesto, mientras que el Sinsangu se mostraba en silencio, evitando cualquier contacto visual con él. Los rumores sobre un distanciamiento entre ambos no eran nuevos, pero nadie esperaba que todo explotara en plena jornada de grabación. Testigos presenciales aseguran que, tras un pequeño error en el texto, Bar perdió completamente el control. Y ya basta, Olsin. Así no se puede trabajar. Estamos fingiendo una historia de amor cuando ni siquiera puedes verme a los ojos, gritó el actor frente a todo el equipo. El set quedó en absoluto silencio. Elsin, completamente pálida y temblando, intentó mantener la calma, pero fue evidente que las palabras la afectaron profundamente. Minutos después, dejó el plató llorando y se encerró en su camerino. Fuentes cercanas aseguran que Elsin sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser atendida por el personal de producción. Nadie se atrevió a hablar con Bar durante varias horas. Las grabaciones se suspendieron de inmediato y el director decidió cancelar el resto del día. Horas más tarde, Elsin salió del set por una puerta trasera, con gafas oscuras y el rostro visiblemente hinchado por el llanto. Aunque intentó evitar a la prensa, una cámara logró captar su voz cuando dijo entre sollozos: "Nunca imaginé que llegaría a esto. Me siento humillada". La noticia se esparció como fuego por las redes sociales. El nombre de Bararduk se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Algunos fans lo defendían, alegando que podría haber sido una reacción a una acumulación de tensiones. Otros, sin embargo, criticaron duramente su actitud, exigiendo una disculpa pública inmediata. Por su parte, Bar publicó una historia en blanco y negro en su perfil con la frase: "A veces, lo mejor es decir la verdad aunque duela". Esta acción solo avivó la controversia. En la noche, una fuente anónima que asegura trabajar en el mismo proyecto reveló que Bar y Elsin habían discutido días antes en una reunión privada, donde Bar habría manifestado que ya no podía fingir una cercanía con alguien que lo evitaba todo el tiempo. El silencio de Elsin tras el incidente también fue interpretado por muchos como una señal de dolor profundo. Sus seguidores llenaron las redes con mensajes de apoyo, hashtags de solidaridad y exigencias de respeto en el ambiente laboral. A la mañana siguiente, la tensión aún flotaba en el aire. El equipo de producción convocó a una reunión urgente para decidir si continuarían con el rodaje o harían una pausa indefinida. La noticia de la suspensión temporal comenzó a circular en medios digitales turcos y pronto traspasó fronteras, siendo replicada en portales de entretenimiento de Europa y Latinoamérica. Mientras tanto, el Sinsangu decidió romper su silencio. Publicó un mensaje breve pero contundente en su cuenta de redes sociales. "Estoy bien. Gracias por tanto amor. A veces, el respeto debe pesar más que cualquier éxito". El mensaje fue interpretado como una referencia directa a lo ocurrido, y en pocas horas superó los 2 millones de likes y decenas de miles de comentarios de apoyo. La reacción de Bar no se hizo esperar. Horas después, compartió un video corto en el que, visiblemente afectado, ofreció una especie de disculpa. "Sé que mis palabras causaron dolor. Me equivoqué al hablar de esa forma. No hay excusa.
Espero que el tiempo cure lo que hoy parece tan roto. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, este video dividió aún más a la opinión pública. Algunos lo consideraron sincero, mientras que otros lo vieron como una estrategia para proteger su imagen ante el escándalo creciente. Un nuevo giro ocurrió al día siguiente, cuando un audio filtrado sacudió completamente las redes. En la grabación, supuestamente tomada en el camerino, se escucha a Elsin decir entre lágrimas: "Él siempre fue así, pero esta vez me dolió más porque lo hizo delante de todos. Como si yo no mereciera ni el mínimo respeto". Aunque la autenticidad del audio no fue confirmada, los medios comenzaron a publicar titulares que hablaban de un historial de conflictos entre ambos actores. Reporteros sacaron a relucir antiguos episodios donde se rumoraba que existían roces durante grabaciones pasadas y se entrevistó a excolaboradores que afirmaron haber presenciado momentos de tensión similares. En medio del caos mediático, la producción de la serie emitió un comunicado oficial anunciando una pausa por motivos internos del equipo principal y agradeciendo a los fans por su paciencia y comprensión. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el comunicado no mencionaba directamente ni a Bar ni a Elsin. La incertidumbre sobre el futuro del proyecto crecía cada día más. ¿Volverían a compartir pantalla tras este episodio? ¿Se buscaría reemplazar a alguno de los protagonistas? ¿O sería este el final anticipado de una de las producciones más esperadas del año? Mientras tanto, los fans no dejaban de especular. Algunos aseguraban que todo formaba parte de una estrategia publicitaria para aumentar la atención sobre la serie. Otros, en cambio, señalaban que los sentimientos involucrados eran demasiado reales como para tratarse de simple mercadotecnia. Una semana después, nuevas imágenes de Elsin en un café de Ciangir circularon por internet. Lucía tranquila, acompañada de una amiga, pero con expresión seria. Un periodista se le acercó y le preguntó si había perdonado a Bar. Su respuesta fue seca: "Eso no es asunto público". Por su parte, Bar fue visto saliendo de un estudio de grabación, sin hacer comentarios a la prensa. A pesar de los esfuerzos de ambos por evitar más controversia, los medios continuaron escarbando en el conflicto, generando titulares a diario. En uno de los programas de farándula más vistos de Estambul, una panelista afirmó tener información exclusiva. Según mi fuente dentro de la producción, se está negociando el regreso de ambos, pero con condiciones claras impuestas por Elsin. Ella quiere un protocolo de respeto firmado por todo el equipo. No quiere volver a sentirse expuesta ni desprotegida. La noticia fue celebrada por muchos como una señal de empoderamiento y valentía, mientras otros se preguntaban si aún quedaba química suficiente entre los protagonistas para sostener la ficción. Lo que es innegable es que este escándalo ha marcado un antes y un después en la carrera de ambos actores, y ha dejado una profunda reflexión sobre los límites entre la actuación, la vida real y el respeto profesional. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Bar actuó con exceso? ¿O piensas que hay más cosas que no sabemos? Comenta abajo y dinos qué piensas sobre esta impactante situación. Y no olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo.